Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el tema de operaciones y productividad de nuestro módulo de la administración de la producción y las operaciones. La administración de las operaciones es una disciplina que se aplica a los restaurantes como Friday y a fábricas como Ford, Whirlpool, etc. Las técnicas de administración de las operaciones se aplican a casi todas las empresas productivas del mundo. No importa si la aplicación tiene lugar en una oficina, un hospital, un restaurante, una tienda departamental o una fábrica. La producción de bienes y servicios necesita del administrador o gerente de operaciones. ¿Qué se entiende por administración de las operaciones? La administración de las operaciones es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios mediante la transformación de insumos en productos terminados. Se refiere también, si queremos definirlo dentro del término de administración, a la planeación, dirección y control de los procesos mediante los cuales los insumos se transforman en bienes y servicios terminados. Ahora bien, ¿qué entendemos por producción? Entendemos por producción la creación de bienes y servicios. Y es importante que nosotros comprendamos que en todas las organizaciones hay actividades de producción de bienes y servicios. La administración de las operaciones involucra administración de transformaciones. ¿Y qué significa esto? Nuestros insumos pasan por un proceso de transformación que es el valor agregado para sacar un resultado que es el producto terminado. Pero esta transformación es habilitada o desarrollada por las 5P de la administración de las operaciones, las cuales son las personas, los recursos humanos, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, etc. Las plantas, que son las ubicaciones, las instalaciones físicas donde se desarrollan las actividades de producción. Las partes, llámese esto, repuestos, accesorios, etc. Los procesos que nos definen los pasos, cómo se desarrolla el producto a través de una línea de producción y, por supuesto, la planificación y control. Tiene que haber plan para que nosotros podamos ejercer el control de los procesos. Ahora bien, tenemos que mencionar lo que es la cadena de suministro. ¿Y qué es la cadena de suministro? Es una red global de organizaciones y actividades que proporcionan bienes y servicios a la compañía. La competencia en el siglo XXI, ahorita, ya no es entre las empresas, sino entre las cadenas de suministros. Las empresas dependen de su cadena de suministro para mantener sus actividades operativas y dentro de óptimos niveles de eficiencia y productividad. Tenemos los siguientes ejemplos de transformaciones de los procesos de operaciones. Podemos mencionar una fábrica de automóviles, una universidad, un almacén de departamentos como ejemplos. Veamos el caso de la universidad. En la universidad tenemos nuestros insumos primarios, que son los bachilleres, nuestros recursos con que contamos en esa universidad, con profesores, textos, aulas, esos son los recursos con que cuenta la universidad, y las funciones de transformación primaria. ¿Cuáles son las funciones de transformación primaria en la universidad? Impartir conocimientos, habilidades, etc. Y el resultado deseado, o sea, el producto terminado, es el profesional una vez que sale de la universidad. De la misma forma, podemos mencionar la fábrica de automóviles, los almacenes por departamento, etc., los cuales pueden ver en detalle en la filmina que estamos mencionando. ¿Qué características debe mantener la gerencia de operaciones? Debe ser eficiente y debe ser eficaz. Eficiencia significa medios. Aprovechamiento de recursos, pocos desperdicios. Y eficacia significa conseguir los fines, consecución de las metas que nos proponemos. Grandes logros. Ahora bien, la administración o gerencia de operaciones se esfuerza por desperdiciar pocos recursos, o sea, ser eficientes y conseguir todas las metas, ser eficaz. A continuación mencionamos ejemplos
de áreas operativas en un banco, tenemos acá, además de las funciones de mercadeo, que es la que consigue los clientes, y de finanzas, que es la que crea, la de finanzas, que es la que obtiene los fondos para el seguimiento de las operaciones bancarias, existe el área operativa, la cual, como ustedes pueden ver, se enfoca en las áreas de caja, compensación de cheques, proceso de transacciones y en la seguridad. Esto es un ejemplo de un banco. También podemos mencionar una aerolínea donde hay operaciones de vuelo, apoyo en tierra, facilidades de mantenimiento, abastecimiento, y también podemos mencionar como ejemplo una fábrica donde hay operaciones en donde está la parte de fabricación directamente, la parte de control de producción, la parte de control de calidad y la parte de compras. Estas son ejemplos de organizaciones que tienen actividades de operaciones. Ahora, ¿por qué estudiamos administración de las operaciones? La administración de las operaciones es una de las tres mayores funciones dentro de una empresa: mercadeo, finanzas y operaciones de cualquier organización. Necesitamos y queremos saber por qué le estudiamos, porque necesitamos y queremos saber cómo se producen los productos y servicios. Queremos saber también qué operaciones hacen los gerentes de operaciones. Y administración de las operaciones normalmente es la parte más costosa de la organización. Veamos el siguiente ejemplo donde enfocaremos cómo la función de operaciones se puede administrar eficientemente en una empresa. Franquicias S.A. es una empresa pequeña que debe duplicar la contribución de cada dólar al costo fijo y a la utilidad con el fin de ser lo suficientemente rentable. Y para ser rentable necesita comprar un equipo y se proponen tres alternativas. Al mencionar que necesita comprar un equipo, queremos decir que el equipo ya se está volviendo obsoleto. Entonces se proponen tres alternativas: una de mercadeo para incrementar en un 50% las ventas, una de finanzas y contabilidad, que significa disminuir los costos financieros a la mitad mediante una buena administración financiera, y la tercera alternativa es de la gerencia de operaciones, reducir los costos de producción en un 20%. ¿Cuál de esas alternativas es factible y que nos puede ayudar a recuperar la eficiencia de la empresa? Veamos las operaciones. La operación corriente, como ustedes pueden ver, tienen ventas de 100,000, costo de producción de 80, una utilidad bruta de 20, costos financieros de 6,000, margen neto 20 menos 6,000, 14, y los impuestos, reducimos los impuestos y nos da que su contribución es 10,500. En el caso de mercadeo, si nosotros asumimos incrementar un 50%, tendremos acá 150,000 de ventas, pasar de 100 a 150, el costo de producción por supuesto sube a 120 y tendríamos una utilidad bruta de 30, y restándole los costos financieros y los impuestos nos queda en 18,000. O sea que si asumimos que mejoramos en un 50% la parte de mercadeo, nuestra contribución puede subir a 18,000. Veamos la parte de finanzas. Las ventas se mantienen porque en finanzas nos vamos a enfocar en reducir la parte financiera. El costo de producción se mantiene igual que la situación inicial. La utilidad bruta en 20, y en los costos financieros asumimos reducirlos en un 50%, o sea en $3,000, porque los costos financieros iniciales son de 6,000, y tenemos un margen neto de 17, y si restamos los impuestos nos da que la contribución queda en 12,750. Ahora veamos la parte de producción, que nos enfocamos en reducir los costos en un 20%. Las ventas se mantienen, reducimos el costo de producción en un 20%, se reduce a 64,000, la utilidad bruta se sube a 36,000, restamos los costos financieros, nos queda el margen neto en 30,000, y nos da finalmente que la contribución después de deducir los impuestos nos da de 22,500. Como ustedes pueden ver, es más factible mejorar la eficiencia en producción,
es más controlable y es una de las funciones básicas del gerente de operaciones. A veces no necesariamente podemos invertir, podemos reducir costos. Por ejemplo, si nosotros compramos una materia prima más cara, en vez de usar una más barata, es muy posible que nuestra eficiencia pueda subir y al final tengamos una reducción del costo, pues los niveles de eficiencia y los niveles de productividad van a subir. Así que es bien importante que tomemos en cuenta esta consideración, que es parte de nuestro módulo, que es la administración de las operaciones. ¿Dónde están los trabajos de la administración de las operaciones? Los trabajos de administración de operaciones pueden estar en métodos, tecnología, en facilidades, utilización de espacio, tiempos de respuesta, desarrollo de equipos, servicio al cliente, calidad. Y aquí fíjense bien que estoy remarcando dos aspectos: uno de reducción de costos, acá reducción de costos, y otro de mejora la productividad. Estos dos aspectos de reducción de costos y mejora la productividad es importante que el gerente de operaciones los tome muy en cuenta al momento de desarrollar planes estratégicos de mejoras en el desarrollo de las operaciones. En la historia de la administración de las operaciones han habido diferentes etapas y han habido eventos significativos donde diferentes personajes han hecho contribuciones y aportes bien importantes a la teoría y al aspecto de la administración de las operaciones. Fíjense bien que aquí tenemos época en que se enfocaba en los costos de procesos. En esa época, en la siguiente época se enfocaban en enfoque en la calidad, y actualmente nos estamos enfocando en la personalización masiva, enfoque de la personalización. Fíjense bien, en la parte de enfoque en costo, los primeros conceptos: especialización de trabajo, partes estandarizadas, estudios de tiempos y movimientos, análisis de procesos de Taylor. También en la parte de producción, en la parte de enfoque de costos, está la era de la producción en masa, línea de ensamble. Muy importante mencionarlo, el esquema desarrollado por la fábrica Ford en Estados Unidos. Tenemos el muestreo estadístico de Schubert, etc. Y en la era de la manufactura esbelta, estamos mencionando las entregas justo a tiempo, diseños asistidos por computadora, administración total de la calidad, delegación de autoridad, etc. En la personalización masiva podemos mencionar la globalización, planeación del recurso empresarial, los estándares de calidad internacionales, administración de la cadena de suministro, personalización masiva, donde nos enfocamos a producir en masa y de acuerdo a las necesidades de los consumidores, etc. ¿Cuáles son los nuevos retos en la administración de las operaciones? Hemos pasado de un foco local o nacional a un enfoque global. Los envíos, en vez de hacerlos por lotes, los hacemos con una estrategia de justo a tiempo. En vez de comprar al proveedor de menor precio, preferimos hacernos socios en la cadena de suministros. Para evitar el extenso desarrollo del producto, o sea, bastante tiempo invertido en el desarrollo de los productos, se hacen alianzas para el rápido desarrollo de productos. O sea que ya si hacemos alianza con otras empresas y empresas que han pasado por el desarrollo del producto, ya no necesitamos invertir en ese tiempo adicional. Pasamos de productos estándares a customización masiva. De especialización de trabajos pasamos básicamente al empoderamiento de los empleados, al trabajo en equipo, etc. Veamos algunas diferencias entre los productos y servicios. Los productos son tangibles, los podemos tocar; los servicios son intangibles.
Los productos tienen un contacto mínimo con el cliente y el servicio contacto amplio con el cliente. Ejemplo, si estamos cortándonos un cabello, el cortador de cabello tiene un contacto amplio con el cliente. El producto es un consumo retardado, pasa por un inventario. El servicio, el consumo es inmediato. En los productos hacemos la producción con gran utilización de equipo. En los servicios, la producción es con gran utilización de mano de obra. Ejemplo, un médico, un cortador de cabello, etc. Ahora entramos en el área de la productividad. ¿Cuál es el impacto del mejoramiento de la productividad? ¿Cómo aumentamos? Aumento de la productividad significa incremento, aquí lo estamos viendo, de partes por horas hombre. O sea, la producción que crece por hora hombre. Reducción, ese aumento de la productividad provoca una reducción de costos, disminuye el costo por unidad. ¿Y qué es el resultado del aumento de la productividad? De la reducción de costos es un aumento de salarios. Solo con el aumento de la productividad podemos nosotros sustentar los incrementos de salarios. Veamos algunos ejemplos de la vida real. Por ejemplo, en Starbucks Café, cómo se mejoró la productividad. Se empleó un grupo de 10 analistas de proceso buscando maneras de recortar tiempo. Se trabajó en eliminar firmas en compras menores de $25 con tarjetas de crédito. Eso significó ahorro de 8 segundos por transacción. Se cambió el diseño de una palita para manejar el hielo. Se ahorran 14 segundos por cada bebida servida. Y se implementaron nuevas máquinas de café expreso con un ahorro sustancial de 12 segundos por preparación. ¿Cuál fue el resultado? Los resultados fueron mejoras de las operaciones. Han ayudado a Starbucks a aumentar ingresos anuales por punto de venta de $200,000 a $940,000 en 6 años. Y la productividad ha mejorado en un 27%, o sea, alrededor de 4,5% por año. Definamos qué es la productividad. La productividad es la razón que existe entre las salidas, productos y servicios, productos terminados y servicios, y una o más entradas, recursos como mano de obra y capital. Es la razón, o sea, es la división. Dividimos la cantidad de productos terminados entre la cantidad de entradas, hablemos refiriéndonos a mano de obra, capital, etc. ¿Cuál va a ser el trabajo del gerente de operaciones? Será perfeccionar o mejorar la razón entre las salidas y las entradas. O sea, en otras palabras, mejorar la productividad, lo cual involucra mejorar la eficiencia. ¿Y cómo se puede mejorar la productividad? Reducir la entrada mientras la salida permanece constante. Si nosotros, por ejemplo, la producción de X producto se mantiene en 100,000 unidades y reducimos la entrada, la cual puede ser el costo de la mano de obra, el costo del capital, etc., por supuesto la productividad va a incrementarse. Otra forma de incrementar la productividad es incrementando en la salida mientras la entrada permanece constante. O sea, si nosotros aumentamos la producción y mantenemos la misma cantidad de recursos utilizados, por supuesto va a haber una mejora sustancial en la productividad. La productividad la clasificamos productividad de un solo factor y productividad de múltiples factores. Para calcular la productividad de un solo factor, dividimos las unidades producidas entre los insumos usados. ¿Esto para qué nos sirve? Este indicador de productividad de un solo factor es una medida de mejora de procesos, representa la salida relativa por cada insumo usado y solo a través del aumento de la productividad puede nuestro nivel de vida mejorar. ¿Cómo se calcula la productividad? Ejemplo, la productividad de mano de obra es igual, productividad de un solo factor. Se divide las unidades producidas entre las horas de labor usadas. Ejemplo, si produjimos 1000 unidades y usamos 250 horas de labor, en este caso, nos va a dar que nuestra productividad va a ser igual a 4 unidades por hora de mano de obra en esta división.
Esto es productividad de un solo factor. Otro ejemplo de productividad de un solo factor: se producen 10.000 unidades, se utilizan 500 horas hombres. Entonces la productividad de un solo factor de mano de obra es igual a las 10.000 unidades entre las 500 horas hombres, lo cual me da un resultado de 20 unidades por hora hombre. La productividad multifactor es igual. La productividad multifactor es igual a la salida o unidades producidas entre labor, el valor de la labor, más el valor del material, más el valor de la energía, más el valor del capital, más otros gastos misceláneos. Como ustedes pueden ver, es una división en donde la salida representa el número de unidades producidas, o también se puede transformar este número de unidades producidas en valores en dólares, multiplicándolo por el costo de cada unidad producida. Esto es lo que se llama como productividad de múltiples factores. Veamos el siguiente ejemplo para cálculos de aumento de productividad de un solo factor y múltiples factores. La prensa de Panamá desea evaluar su productividad de mano de obra y de factores múltiples con un nuevo sistema computarizado de búsqueda de portadas. Es un nuevo equipo. Se tiene un equipo de 4 personas, cada una trabaja 8 horas al día. El costo de esa nómina de las 4 personas trabajando 4 horas al día es de $640 por día, y los gastos generales son de 400 diarios, o sea, son los gastos fijos en que incurre la prensa para trabajar en ese proceso. Diariamente la prensa procesa y cierra 8 portadas. El nuevo sistema computarizado de búsqueda hará posible el procesamiento de 14 unidades por día. En vez de 8 portadas, va a procesar 14 portadas por día. Aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios serán los mismos, sin embargo, los gastos generales van a ser ahora de 800 por día. Uno de los aspectos por los que sube el costo por día es el valor de la depreciación, porque se supone que la inversión es más alta. Vamos a calcular la productividad de un solo factor con el viejo sistema, o sea, grupo de 4 trabajadores trabajando 8 horas por día, el costo de la planilla $640 por día, los gastos generales son de 400 por día. Vamos a encontrar primero la productividad de la labor, de la mano de obra directa, que es igual a la producción. La producción inicial es de 8 portadas por día, entre el número de horas. ¿Cuántas horas son? Son 32 horas. Son 8 horas diarias por 4 trabajadores, 32 horas de labor. O sea, esto me da que mi productividad de mano de obra es 0.25 portadas por hora de labor. Ahora vamos a encontrar la nueva productividad de mano de obra. Nueva productividad de mano de obra es igual a la nueva producción, que es 14 portadas por día entre 32 horas de labor, lo cual me da la nueva productividad de labor es igual a 14 portadas por día entre 32 horas de labor, lo cual me da que es igual a 0.4375 portadas por hora de labor. Como ustedes pueden ver, la productividad anterior era 0.25 y se ha incrementado a 0.4375 con la adquisición de un nuevo equipo para la emisión de portadas en el periódico. Ahora vamos a calcular la productividad de múltiples factores con el viejo sistema. La productividad de múltiples factores con el viejo sistema es la producción, que en este caso sigue siendo 8 portadas por día, entre los insumos. ¿Cuáles son los insumos? La mano de obra, ¿cuál es? $640 por día, más los gastos generales por día, que son 400. Eso nos da que la productividad anterior va a estar en 0.0077 portadas por dólar. Fíjense bien, en este caso estamos hablando
de portadas por dólar, el equivalente a portadas por dólar. Y ahora vamos a encontrar la nueva productividad multifactor con la nueva producción, la cual es 14 portadas por día entre la mano de obra, que sigue siendo la misma, $640, más los 800 que los gastos generales han pasado de 400 a 800. Y esto nos da un resultado de 0.097 portadas por dólar. Como ustedes pueden ver, aquí se ha incrementado la productividad de 0.0077 a 0.097. O sea que la inversión se justifica porque hay un incremento de productividad por cada dólar invertido. Hay algunos problemas en cuanto a la medición de la productividad que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, los mencionaremos a continuación, que son la calidad, que puede cambiar mientras la cantidad de insumos y salidas permanece constante. Ejemplo, una televisión de alta definición del tiempo de hoy versus un modelo de los años 50. También los elementos externos pueden aumentar o disminuir la productividad. Por ejemplo, un sistema de energía confiable. Ejemplo, una planta eléctrica, una empresa que requiere para su actividad de mantener una planta eléctrica como elemento contingente para las fallas energéticas, o también pueden hacer falta de unidades de medición precisa. Por ejemplo, no es lo mismo unidades de medición para un auto compacto a unidades de medición para un auto Porsche. Sin embargo, podemos mencionar otros casos, por ejemplo, la medición en una oficina de abogados, cómo se puede valorar la medición, casos por hora de trabajo, casos por empleado, etc. Tenemos la calidad de un corte de cabello, cómo la medimos. La calidad va a depender más que todo del cliente o del usuario que recibe el servicio, y la calidad de un producto de venta al menudeo, que básicamente va a depender de la observación que haga el que compra el producto. Otro aspecto bien importante que hemos de mencionar es que los incrementos en la productividad dependen de tres variables de la productividad, las cuales son mano de obra, capital y administración. La mano de obra contribuye a cerca del 10% del incremento anual. Es básico e importante considerar dentro de la mano de obra aspectos relevantes como la educación, proporcionar, saber seleccionar a la mano de obra con una buena educación, o promover cursos de entrenamiento en la educación, proveerles una buena alimentación e incurrir en gastos sociales como el transporte y la salud. ¿Qué significa? A veces nosotros debemos invertir en transporte a los empleados y tener posiblemente una clínica en el lugar de trabajo para incrementar la productividad de los trabajadores. Es importante dentro de esto un entrenamiento, capacitación, motivación y trabajo en equipo de la mano de obra. El capital es la segunda variable. Contribuye a cerca del 32% del incremento anual de la productividad. ¿Por qué el capital? Porque nos permite hacer compra de nuevas herramientas. A veces la inflación perjudica las inversiones, las tasas de intereses encarecen los costos, etc. Y la administración contribuye a cerca del 52% del incremento anual. ¿Qué significa esto? Que la gerencia, el gerente de operaciones, ese es el elemento que coordina la parte de mano de obra y capital y otros insumos en el desarrollo de las operaciones, y es el que contribuye con un mayor porcentaje al incremento anual de la productividad. Veamos algunas de las características de la productividad en el área de servicios. En el área de servicios, como podemos ver, es intensivo en mano de obra, es enfocada en atributos individuales, ejemplo, las asesorías por inversión. La tarea intelectual es desarrollada por los profesionales, ejemplo, diagnósticos médicos. Es difícil de mecanizar, en este caso ponemos un ejemplo como el corte de cabello. Difícil de evaluar la calidad del despacho de los abogados. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el resultado de un caso
tramitado a través de una oficina legal. Algunas actividades podemos considerar también dentro de esto que algunas actividades han sido desplazadas del hogar, por ejemplo, el cuidado de los niños, preparación de alimentos, limpieza de casas, servicio de lavandería, etc. Finalmente mencionamos la parte de la ética y responsabilidad social. Los retos que enfrentan los gerentes de operaciones es desarrollar y entregar eficientemente productos seguros y de calidad. Tenemos que enfocarnos en proveer productos seguros y de calidad, mantener un medio ambiente limpio, proporcionando un lugar de trabajo seguro y honrar los compromisos pactados con la comunidad.